Nadie gritó cuando comenzó. No hubo una noche concreta, ni un amanecer marcado por el sonido de campanas. El mundo no se detuvo para anunciar que estaba a punto de perder a casi la mitad de sus habitantes. La muerte no llegó como un ejército invasor, sino como una costumbre nueva, silenciosa, que se fue instalando en las casas, en las calles y en la mente de las personas. Al principio fue solo un rumor. Luego, una coincidencia incómoda. Finalmente, una certeza imposible de ignorar. En algún punto del siglo XIV, la humanidad entró en una habitación oscura sin saber que la puerta se cerraría detrás de ella. Comercios prósperos, ciudades llenas de vida, rutas abiertas entre Oriente y Occidente, todo eso seguía existiendo en apariencia. Pero algo se había quebrado en lo invisible. Y cuando lo invisible se rompe, el daño siempre llega tarde a los ojos humanos. La gente empezó a morir rápido. Demasiado rápido. No como morían antes. No con el desgaste lento de la edad ni con la violencia reconocible de la guerra. Morían con fiebre, con dolor, con manchas negras apareciendo bajo la piel como si el cuerpo estuviera marcando el lugar exacto donde la vida se estaba rindiendo. Nadie entendía por qué. Nadie sabía a quién culpar. Y eso, más que la muerte misma, desató el verdadero terror. Porque cuando el ser humano no puede explicar lo que lo mata, empieza a inventar explicaciones. Y esas explicaciones casi nunca son inocentes. Si te atraen las historias donde el pasado se cuenta sin maquillaje, donde las grandes tragedias se entienden no como cifras sino como decisiones, miedos y silencios humanos, este es tu lugar. Suscribirte a Tinta de Hierro es volver a estos momentos donde el mundo cambió para siempre, no para asustarte, sino para comprender de qué está hecha realmente la historia. Esto es La Peste Negra contada desde Tinta de Hierro. Las ciudades medievales estaban acostumbradas al sufrimiento. Hambre, enfermedades, violencia y fe convivían en un equilibrio precario. Pero lo que comenzó a extenderse no se parecía a nada conocido. Personas que caminaban sanas por la mañana caían al suelo por la noche. Familias enteras desaparecían en cuestión de días. Los médicos observaban, sangraban, rezaban y fallaban. Una y otra vez. Los cuerpos se acumulaban más rápido de lo que podían enterrarse. Las fosas comunes, que antes eran una rareza, se convirtieron en una solución cotidiana. El olor de la muerte empezó a mezclarse con el de la vida diaria, y la gente aprendió a distinguirlo como quien reconoce la llegada de una tormenta. Las campanas, que antes llamaban a misa, comenzaron a sonar casi sin descanso. Nadie sabía aún que esta enfermedad tenía un nombre que atravesaría los siglos. Nadie hablaba de bacterias ni de pulgas ni de ratas. Lo único que sabían era que algo estaba viajando más rápido que cualquier mensajero, más lejos que cualquier ejército, y que no respetaba fronteras, títulos ni rezos. El miedo empezó a reorganizar la sociedad. Vecinos dejaron de tocarse. Padres comenzaron a temer a sus propios hijos. La caridad, uno de los pilares del mundo cristiano medieval, se volvió peligrosa. Ayudar podía significar morir. Y sobrevivir, cada vez más, empezó a parecerse a una traición. En los puertos, los barcos llegaban cargados de mercancías y de cadáveres. En los caminos, los viajeros eran rechazados antes incluso de poder hablar. Las puertas se cerraban. Las ciudades levantaban barreras improvisadas. Y aún así, la muerte entraba. Siempre entraba. Porque el enemigo no estaba afuera. Estaba ya dentro. Y mientras Europa se hundía lentamente en esta pesadilla colectiva, nadie imaginaba que la peste negra no solo estaba matando personas. Estaba matando certezas. Estaba erosionando la fe en el orden divino, en la autoridad de los médicos, en la promesa de que el mundo tenía sentido. Lo que estaba en juego no era solo la supervivencia, sino la idea misma de civilización. La pregunta ya no era quién iba a morir. La pregunta era quién quedaría para recordar, porque alguien tendría que contar lo que había ocurrido. Pero antes de que existieran los sobrevivientes, antes incluso de que la palabra plaga adquiriera el peso que hoy tiene, hubo un comienzo que nadie quiso ver como tal. Durante siglos, las rutas comerciales habían sido el orgullo del mundo medieval. Caravanas que cruzaban Asia, barcos que unían puertos lejanos, mercados donde se mezclaban lenguas, monedas y creencias. El comercio no solo movía bienes, movía ideas, noticias y, sin que nadie lo supiera, enfermedades. Aquello que había conectado al mundo como nunca antes, ahora se convertiría en el canal perfecto para su ruina. En algún punto de Asia Central, en regiones donde las estepas parecían interminables y las ciudades surgían como islas de piedra, una bacteria encontró el ecosistema ideal para prosperar. Vivía en pulgas, se alojaba en roedores, y durante generaciones había sido parte de un equilibrio invisible entre animales y entorno. Pero el equilibrio es frágil. Basta un cambio, climático, comercial, humano,
para que algo que siempre estuvo ahí se vuelva mortal. Cuando esas pulgas comenzaron a viajar, no lo hicieron por voluntad propia. Se movieron en la piel de ratas que se escondían en cargamentos, en bodegas, en sacos de grano destinados a alimentar ciudades enteras. Nadie inspeccionaba con cuidado aquello que significaba riqueza. Nadie sospechaba del progreso. Así, paso a paso, la enfermedad avanzó hacia Occidente. Primero por tierra, luego por mar. Llegó a puertos del Mar Negro, se deslizó por el Mediterráneo y finalmente tocó suelo europeo. Para entonces, ya no era un brote aislado. Era una marea oscura que no podía detenerse. Las primeras ciudades en sentir el golpe fueron las más conectadas. Las más ricas. Las más orgullosas de su lugar en el mundo. Génova, Venecia, Marsella. Lugares donde el comercio había generado prosperidad y ahora generaba muerte. Los cronistas de la época describieron escenas difíciles de imaginar incluso hoy: barcos a la deriva, tripulaciones muertas, cargamentos abandonados porque nadie se atrevía a tocarlos. Cuando los primeros enfermos desembarcaron, la reacción fue confusión. Luego negación. Después, pánico. Los médicos, formados en tradiciones antiguas, intentaron explicar lo que veían con las herramientas que tenían. Hablaron de desequilibrios de humores, de aire corrupto, de castigos divinos. Recomendaban sangrías, ungüentos, amuletos. Algunos vestían túnicas protectoras improvisadas. Otros huían. La mayoría fracasaba. La Iglesia, pilar espiritual de la Europa medieval, tampoco tenía respuestas claras. Si Dios era justo, ¿por qué morían los fieles junto a los pecadores? Si la oración podía salvar, ¿por qué los monasterios se vaciaban? Las misas se multiplicaron, las procesiones crecieron, los ruegos se volvieron más desesperados. Pero la peste no escuchaba plegarias. Y cuando la fe no basta, el miedo busca culpables. Judíos, extranjeros, mendigos, leprosos, cualquiera que pareciera diferente se convirtió en una amenaza potencial. Se los acusó de envenenar pozos, de invocar fuerzas oscuras, de traer la enfermedad deliberadamente. Pogromos estallaron en distintas regiones. Comunidades enteras fueron masacradas no por estar enfermas, sino por ser convenientes. El orden social comenzó a desmoronarse. Las leyes dejaron de aplicarse con rigor. Los contratos perdieron sentido cuando no había nadie para cumplirlos. Los campos quedaron sin cosechar. Las ciudades, sin trabajadores. El dinero acumulado dejó de importar cuando no había a quien comprarle ni con quien compartirlo. Por primera vez en mucho tiempo, la muerte dejó de ser una posibilidad futura y se convirtió en una presencia cotidiana. La gente se despertaba preguntándose no qué haría ese día, sino si llegaría a la noche. Y en ese contexto, las decisiones humanas comenzaron a cambiar. Algunos eligieron huir. Otros, encerrarse. Algunos se entregaron al hedonismo, convencidos de que nada tenía sentido. Otros se volvieron más crueles, más egoístas, más duros. La peste no solo mataba cuerpos, estaba revelando quiénes éramos cuando todo lo demás desaparecía. Y mientras la enfermedad avanzaba, sin prisa pero sin pausa, Europa empezaba a transformarse de una manera que nadie podía prever. Las estructuras que habían parecido eternas comenzaban a resquebrajarse. El poder, la fe, la ciencia, el trabajo, todo estaba siendo puesto a prueba por un enemigo que nadie podía ver. La peste negra no había terminado de mostrar su alcance. En realidad, apenas estaba empezando. La magnitud real de la catástrofe tardó en comprenderse porque nadie estaba preparado para contar muertos a esa escala. Las ciudades no llevaban registros pensados para el vacío. Los censos medievales servían para cobrar impuestos, no para aceptar que un tercio, y en algunos lugares casi la mitad, de la población había desaparecido. Pero el silencio hablaba por sí solo. Calles que antes bullían de vida quedaron desiertas. Talleres cerrados para siempre. Campanas mudas porque no quedaba nadie que las tocara. En los campos, la situación no era mejor. Los campesinos morían o huían, dejando la tierra sin trabajar. Las cosechas se perdían. El hambre siguió a la peste como una sombra inevitable. Y sin embargo, en medio de ese derrumbe absoluto, algo inesperado comenzó a gestarse. La escasez de mano de obra alteró una estructura social que había parecido inamovible durante siglos. Los señores feudales, acostumbrados a una abundancia de trabajadores sometidos, se encontraron de pronto sin nadie que labrara sus tierras. Los sobrevivientes, conscientes de su nuevo valor, empezaron a exigir mejores condiciones, salarios más altos, libertades impensables antes de la peste. Donde antes había obediencia forzada, ahora surgía negociación. Muchos poderosos intentaron frenar este cambio mediante leyes que congelaban salarios o castigaban a quienes abandonaban sus tierras. Pero la realidad era más fuerte que cualquier decreto.
El mundo había cambiado, y no había forma de obligarlo a volver atrás. Al mismo tiempo, la autoridad moral de la Iglesia quedó profundamente dañada. No porque la fe desapareciera, sino porque dejó de ser incuestionable. La gente había rezado, había obedecido, había confiado, y aún así había muerto. Algunos se aferraron con más fuerza a la religión. Otros comenzaron a mirar con sospecha a quienes decían hablar en nombre de Dios. La idea de que el sufrimiento tenía siempre un propósito divino empezó a resquebrajarse. En ese vacío de certezas, lentamente, empezó a germinar otra forma de pensar. Más crítica. Más observadora. Más humana. La peste obligó a mirar el cuerpo, la enfermedad, la vida y la muerte con una crudeza inédita. Aunque la ciencia moderna aún estaba lejos, algo se había puesto en marcha, la necesidad de entender el mundo sin depender únicamente de la tradición. La muerte masiva también transformó la relación con el tiempo. Antes, la vida estaba marcada por ciclos largos, por la idea de continuidad generacional. Después de la peste, todo se volvió más inmediato. Más frágil. Se construyó con la conciencia de que nada estaba garantizado. El arte cambió. La literatura se llenó de obsesiones con la muerte, con lo efímero, con la ironía de la existencia humana. La famosa danza macabra no era solo una metáfora, era un reflejo cultural de una experiencia compartida. Pero la peste negra no se retiró de golpe. No fue una tormenta breve que pasó y dejó ruinas. Regresó en oleadas durante décadas. Cada generación crecía con el recuerdo de la anterior devastada. El miedo se heredaba junto con las historias. La enfermedad se convirtió en un elemento permanente del paisaje mental europeo. Aún así, el mundo siguió adelante. No porque estuviera listo, sino porque no tenía otra opción. Nuevas ciudades se levantaron sobre viejas fosas comunes. Nuevas instituciones intentaron aprender del desastre. Nuevas formas de organización social surgieron de las grietas del viejo orden. La peste no fue solo un final. Fue un punto de inflexión. Cambió la relación entre ricos y pobres. Alteró el poder de la Iglesia. Forzó avances lentos pero irreversibles en la observación médica. Y, sobre todo, dejó una marca psicológica profunda, la certeza de que la civilización es frágil y que basta algo invisible para ponerla de rodillas. Siglos después, cuando el mundo volvió a enfrentarse a pandemias, guerras y catástrofes, la sombra de la peste negra seguía ahí. No como un recuerdo preciso, sino como una advertencia silenciosa. Una prueba de que la historia no avanza en línea recta, sino a golpes. Y que cada golpe redefine lo que creemos ser. Porque al final, la peste negra no solo preguntó cuántos morirían. Preguntó qué quedaría de nosotros cuando todo lo demás desapareciera. El mundo que emergió después de la peste negra no fue un mundo curado. Fue un mundo cicatrizado. Y como toda cicatriz, recordaba constantemente la herida que la había provocado. Las generaciones que crecieron tras las grandes oleadas de muerte no heredaron solo tierras vacías o oficios abandonados, heredaron una nueva forma de mirar la existencia. La vida ya no se asumía como algo largo por defecto. La infancia se volvió breve. La adultez, incierta. La vejez, un privilegio raro. Esta percepción cambió la manera en que las personas amaban, trabajaban y creían. Se construyeron vínculos más intensos y, al mismo tiempo, más frágiles. La muerte había demostrado que podía irrumpir sin pedir permiso, y esa certeza nunca volvió a desaparecer del todo. En la medicina, aunque los conocimientos seguían siendo limitados, algo esencial había cambiado, la observación comenzó a importar más que la repetición ciega de textos antiguos. Los médicos empezaron a registrar síntomas, a comparar casos, a notar patrones. No podían explicar la peste, pero habían aprendido que la autoridad no siempre equivale a verdad. Ese cambio, lento y casi imperceptible, sería una de las semillas más profundas del pensamiento moderno. Las ciudades, por su parte, empezaron a replantear su organización. Se mejoraron sistemas de saneamiento, se regularon mercados, se intentó controlar el hacinamiento. No siempre por compasión, sino por miedo. La peste había demostrado que el desorden urbano no solo era incómodo, sino letal. Gobernar ya no consistía únicamente en mantener el poder, sino en evitar el colapso. En el plano económico, la desaparición masiva de personas había redistribuido la riqueza de forma involuntaria. Herencias inesperadas, tierras abandonadas, oportunidades que antes estaban vedadas se abrieron para quienes sobrevivieron. El ascenso social, antes casi imposible, comenzó a ocurrir. No por justicia, sino por necesidad. El sistema feudal, aunque no murió de inmediato, nunca volvió a ser el mismo. Pero quizás el cambio más profundo ocurrió en el interior de las personas. La peste había destruido la ilusión de control absoluto. Había demostrado que ni la fe, ni el poder, ni el conocimiento humano podían garantizar seguridad total.
Esa revelación fue aterradora y liberadora al mismo tiempo. A partir de entonces, el ser humano comenzó a verse menos como una pieza fija en un orden divino inmutable y más como un individuo enfrentado a un mundo impredecible. Esa tensión entre miedo y curiosidad, entre fragilidad y ambición, sería el motor de transformaciones futuras, el renacimiento, la ciencia moderna, la exploración, la ruptura de viejas verdades. La peste negra no creó todo eso por sí sola, pero abrió la grieta por la que todo eso entró. Y aún así, nada de esto borra el hecho esencial: millones murieron sin entender por qué. Familias desaparecieron sin dejar nombre. Voces se apagaron sin registro. La historia recuerda la peste como un evento, pero fue una suma infinita de tragedias íntimas. Personas comunes enfrentando lo incomprensible con las herramientas que tenían: miedo, fe, violencia, solidaridad, egoísmo. Al final, la humanidad sobrevivió. No porque fuera fuerte, sino porque fue capaz de adaptarse. Porque incluso en medio del desastre absoluto, siguió contando historias. Siguió intentando entender. Siguió preguntándose qué había pasado. Y eso es, quizás, lo más importante. Porque la historia no es solo lo que ocurrió. Es lo que decidimos recordar de lo ocurrido. Y también lo que elegimos aprender o ignorar. Si este viaje por uno de los momentos más oscuros de la humanidad te hizo mirar el pasado con otros ojos, te invito a suscribirte a Tinta de Hierro. Aquí seguimos explorando los quiebres, las tragedias y las decisiones que moldearon el mundo en que vivimos. No para glorificar el dolor, sino para comprenderlo. Porque solo entendiendo la historia podemos evitar repetirla, o al menos reconocerla cuando vuelve a llamar a la puerta. Esto fue la peste negra contada desde Tinta de Hierro. La peste negra pasó. Pero la pregunta que dejó sigue viva: ¿qué haríamos nosotros si mañana todo volviera a empezar?